Estimados amigos, estamos acabando el mes de junio y el mes de junio ha sido dedicado, todavía quedan unos días, ha sido dedicado siempre al corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús es Jesucristo, es el amor de Dios que habla con el Padre, que ora con el Padre y habla con nosotros. En el Evangelio vemos a Jesucristo que se retira a un lugar tranquilo para hablar con su Padre. Pero también se reúne con los apóstoles y les enseña oraciones. Cuando le decís, decid Padre nuestro que estás en el cielo. Y cuando va a hacer un milagro importante se recoge en oración. ¿Por qué? Porque la oración es el trato íntimo y directo con Dios nuestro Padre. El Papa dice que tenemos que recordar aquellos tiempos en que éramos niños y seguramente a la hora de dormir, en la tranquilidad de la noche, cuando ya no hay tanto ruido de tele, etcétera, etcétera, entonces el papá o la mamá le habla al corazón del niño y el niño pues se explaya y abre su alma para dialogar con su madre y su padre. Pero al mismo tiempo la mamá o el papá le dice reza al Señor y reza a lo mejor una oración sencilla dirigida a Jesús, es decir, una plegaria infantil, pero que es bonita y a Dios le gusta. Dice el Papa, crecemos en la fe tanto como aprendemos a orar. Después de ciertos pasajes de la vida, nos damos cuenta de que sin la fe, no hubiéramos podido lograr, no hubiéramos podido adelantar, y que la oración ha sido nuestra fuerza, la que nos ha mantenido hasta aquí. No solo la oración personal, sino también la de los hermanos y de las hermanas y de la comunidad que nos ha acompañado y sostenido siempre. Es decir, nos damos cuenta de que sin la oración, aquella oración sencilla de cuando éramos pequeños, o aquella que hemos recitado siendo jóvenes, cuando estábamos un poco apurados, y entonces nos recurríamos a Dios, a la Virgen, ayúdame Señor, en esto que voy a hacer, en este examen que voy a tener, en este problema que tengo, ayúdame. Y esa oración espontánea y sencilla es la que nos ha mantenido en pie durante toda nuestra vida. Cuando el enemigo, dice el Papa, el maligno, quiere combatir a la Iglesia, lo hace primero tratando de secar sus fuentes, impidiéndoles rezar. Cuando el enemigo quiere atacar a la Iglesia, lo primero que ataca es las fuentes de la oración. Y por eso no nos extrañe que mucha gente critique o hable mal, no comprenda a esas almas que están dedicadas a la oración en las comunidades religiosas, en los monasterios, en los conventos. Cuando no se sabe que la oración es lo más importante, a eso no se da importancia. Y entonces dice, bueno, ¿y qué hacen allí esas monjas, esos frailes? Pueden estar trabajando o irse a las misiones. A las misiones van unas y otras y otros. Pero desde la retaguardia se les está ayudando con la oración. Y después ellos mismos, los que se marchan a esos lugares, van acompañados de Dios y van acompañados de la oración. Cuando el Evangelio, el maligno, por tanto, quiere atacar a la Iglesia, ataca a sus fuentes, a la fuente de donde emana la gracia, que es la oración. Dice el Papa, sin la fe todo cae. Profundizando sobre las mujeres y los hombres santos de la Iglesia, el Santo Padre reiteró que estas personas no tienen una vida más fácil que los otros. Es más, también tienen sus problemas que afrontar y a menudo son objeto de oposición. Pensamos que, bueno, los que están en un convento todo es fácil, porque están alejados del ruido de la vida, de los problemas
de cada día, y no es así. No es así porque dentro también de los conventos y de los monasterios hay problemas humanos, personales, o problemas de la comunidad, en fin, porque ahí donde esté el ser humano hay una posibilidad de problemas. Pero por eso se reza, y se reza continuamente. ¿Para qué? Pues para que nuestra alma no se seque y tenga el agua de la gracia que emana de esa fuente que se llama oración. Sin la fe todo cae. Esto ha ocurrido siempre. Cuando en la iglesia o en una comunidad se ha dejado de rezar, se ha decaído el afán de orar, enseguida viene pues la falta de espíritu, enseguida viene la falta de claridad. El Papa dice en varias ocasiones que la oración es como el aceite de la lámpara. Si a la lámpara le falta aceite, llega un momento en que se va secando, se va apagando, hasta que se apaga. Y dice una lámpara, dice pues una vela, un velón. Si va faltando la cera, poco a poco, esa luz se va apagando. Igual pasa pues la fe, la oración es, el aceite es la cera que mantiene viva la llama. Y esa llama hace posible que yo vea, hace posible que podamos vernos a nosotros mismos y al lugar donde estamos. Y eso es necesario. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo puedo en aquel que me da la fuerza, dice San Pablo. Todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Los santos, todos los santos, han sido almas de oración. El Papa nos recuerda una, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila supo trasladar el cielo a la tierra. Eso es la oración. La oración es la conexión del cielo con la tierra o de la tierra con el cielo. Y Santa Teresa de Ávila, en un ambiente no muy propicio, porque estaban un poco relajados los hábitos y la disciplina de los conventos, ella impulsó a las comunidades a hacer oración. Entonces se retiró de los grandes conventos y empezó a crear pequeñas comunidades, lo que llamaba ella mis palomarcitos, mis palomarcitos. Es decir, un lugar donde un grupo de personas, según ella no más de 12, se reúnen para rezar, para orar, con mucha confianza. La Virgen María también oraba, y oraba en todo momento, pero vemos que en el momento de la anunciación estaba en oración. Fue cuando recibió del ángel el anuncio de que iba a ser madre. La Virgen María dijo: hágase en mí según tu palabra. Bueno, eso es la oración. La oración es recibir el mensaje de Dios y ponernos a su disposición. Y aquí la esclava del Señor. Los santos han hecho eso precisamente, ponerse a disposición de Dios en aquello que el Señor le pedía. ¿Y cómo lo sabían ellos lo que le pedía el Señor? Pues en la oración. A través de la oración iban o siguen descubriendo el plan de Dios para su vida. Todos los santos, todos los fundadores de comunidades eclesiales, en fin, todos los pastores de la Iglesia, antes de nada, tienen o han tenido que rezar para decir: Señor, habla, que tu sierva escucha. Transmitir de generación en generación la lámpara de la fe con el aceite de la oración. Y del Papa, hay que transmitir de generación en generación la lámpara de la fe con el aceite de la oración. Esa es la educación cristiana. Sencillamente no es que se sepan muchas teorías y muchas doctrinas, sino transmitir el espíritu de oración. Que los jóvenes, que los niños sepan orar. Y sepan orar en silencio ellos mismos o con su familia
o con sus amigos. Orar. La oración es un deseo divino de comunicarse con nosotros. Sin la luz de esta lámpara no podríamos ver el camino para evangelizar. No podríamos verlo. Por eso, como digo, los fundadores de institutos religiosos primero enseñaron a orar a aquellos que les seguían. Orar. Primero orar. Y después, a través de la oración, encontraréis vuestra vocación, vocación que seguirá siendo vocación de oración, para seguir orando. Sin la fe, todo cae. Y sin la oración, la fe se apaga. Sin la oración y sin la fe, todo cae. Y sin la fe, todo se apaga. Esta es la razón de ser, el secreto, diríamos, de la situación en que estamos ahora. Estamos en una situación de frialdad. La Iglesia, en general, digo, no está a la altura que debe estar. ¿Por qué? Porque en nosotros, hijos de la Iglesia, ha decaído bastante el espíritu de oración. Se ora menos, se va menos al sagrario, se participa menos de la misa. Por eso es bueno fomentar la adoración eucarística, el encuentro con Dios, los ratos de oración. Hay que fomentarlos. Ratos de oración. Oración vocal, como el Padre Nuestro, el Santo Rosario, o oración mental. Mental, es decir, orar con el corazón, orar con el alma, orar con el pensamiento, pensar en Dios. Eso es oración, es pensar en Dios y dejar a Dios que piense en mí. Dios piensa en mí y me quiere ver y me quiere contemplar. No te escondas, como le pasó a Adán cuando pecó. Y dice Dios: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Y qué has pecado? Adán, según la historia bíblica, tuvo vergüenza y miedo porque había pecado, había comido del fruto prohibido. Bueno, pues esto pasa también en nosotros. Cuando no estamos bien, en condiciones, nos da miedo enfrentarnos con Dios. Esta es la razón por la cual mucha gente, jóvenes y mayores, les da miedo ir a la iglesia, a misa, porque no quieren enfrentarse con un Dios que amablemente le va a decir: oye, mira, esto no está bien, procura mejorar en aquello, mira, pide perdón, trata bien a los demás, ten caridad. En fin, nos va a ir diciendo lo que tenemos que hacer. Y claro, si no estamos dispuestos a ello, pues nos da miedo. Y no hay que tener miedo a Dios, sino todo lo contrario. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Bien, pues esta es la oración. Es mucho más, claro, naturalmente el tema es muy amplio. Pero seguiremos en la próxima semana hablando de las propiedades de la oración, cómo hay que hacer la oración, qué es necesario para orar bien. Sencillamente tener un corazón abierto, un corazón dispuesto a amar. Y el Señor dice: venid, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me hospedasteis. Y el Señor, de verdad que le agrada mucho que hagamos el bien a aquellas personas que lo necesitan. Y eso es oración. Oración también es caridad, la caridad. Y las personas que están en Cáritas, por ejemplo, y están repartiendo pues medios para subsistir, comida, ropa, etcétera, sin darse cuenta están haciendo oración, porque están hablando con esas personas que son hijos de Dios, están dialogando, y de ese modo pues están intentando que encuentren una solución. Y eso es orar. Orar no es solamente decir palabras, orar es pensar en Dios, orar es
recogernos en silencio y decir: Señor, habla, que tu siervo escucha. Hasta el próximo domingo.